Descubre los cambios más recientes en la contabilidad electrónica. Acompaña a Yadir Albor en este espacio informativo, solo por IMEFI Hola, TV. ¿qué tal, mis queridos amigos y colegas? Es un placer recibirlos en un programa más de Contador Digital. Y pues como en esta segunda temporada siempre nos engalanan invitados realmente extraordinarios y el día de hoy no es la excepción. El día de hoy puedo decir que esta persona que nos acompaña, amigo, colega, versatilidad absoluta, porque no sé si todos sepan, pero inclusive tiene una carrera de locución, está estudiando el doctorado, es papá. Bueno, de verdad que cuando yo le pregunto cómo le hace, su mejor respuesta es: el día tiene 36 horas, como todo contador necesita. Así es que, mi querido Rodrigo, bienvenido a Contador Digital. Muchas gracias, Yadir. Muchas gracias a toda la gente de IMEFI que nos está viendo, a toda la producción. Gracias, me siento muy acobijado como siempre estar aquí en casa y sobre todo contigo para poder platicar de diferentes temas y también aprender de los comentarios y de todas las personas que puedan estar escribiendo a través de el canal de Facebook para efectos de contestar algunas preguntas que pudiéramos tener por ahí también. Y yo creo, mi querido Rodrigo, que el día de hoy va a haber muchas preguntas porque hasta yo ya las tengo desde antes de empezar. Porque pues sabemos que los contadores tenemos las NIF, ¿no?, que son las normas de información financiera, que pues nos dan claridad en cuanto a conceptos contables, financieros, cómo llevarlos, pero hay una NIF que es la D4, que pues a la lectura, a la interpretación puede ser muy confusa. Fíjate que confusa y eso hace que muchos contadores no la consideren dentro de la estructura financiera. De hecho, es una de las que normalmente los auditores pueden llegar a poner como salvedad, que no quieren que al final de cuentas tenga un impacto en la estructura financiera, en los estados financieros, pero sí es un tema de impacto por la consideración y las diferencias que se pueden estar dando entre el mundo fiscal y el mundo contable. Como bien comentas, esta NIF D4, que el nombre correcto sería impuestos a la utilidad, se compone de dos tipos de impuesto que son los que reconocemos contablemente. El primero sería el impuesto causado y el segundo el impuesto diferido, que es el más identificable con la norma. Pero no hay que perder de vista que esta misma norma contempla el reconocimiento, la evaluación, la presentación y la revelación sobre este impuesto causado, que el impuesto causado, como lo tenemos actualmente, sería el impuesto sobre la renta. Lo hablo en presente y hablo de este impuesto porque hay que recordar que también en algún periodo tuvimos el YETU. A partir de lo que sería 2009 hasta 2013, el YETU era un impuesto directo sobre el patrimonio de algunos contribuyentes y que se tenía que visualizar cuál de los dos impuestos se iba a pagar. A partir de la reforma en la ley del 2014, que fue en épocas de Enrique Peña Nieto, tenemos el impuesto sobre la renta como único impuesto y es el que tendríamos que incorporar como impuesto causado dentro de mis estados financieros. Que hablando del impuesto causado, porque al inicio de esta aclaración que nos hiciste, una frase que a mí en la cabeza me sigue sonando: impuesto contable. Y el causado, que es el ISR, ¿se le podía denominar como el impuesto fiscal? Bueno, de hecho, el impuesto causado, las normas de información financiera nunca te dicen cómo determinar el impuesto causado porque no está dentro de su parámetro cómo determinarlo. Nosotros tenemos que determinarlo sobre la ley del impuesto sobre la renta. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque nosotros como contadores necesitamos conocer la naturaleza de los regímenes de cada uno de los contribuyentes que tenemos como clientes, porque no todos tributan de manera igual. Tenemos el clásico ICR de una persona moral título 2 que lo conocemos como devengación, pero cuidado porque también en ese llamado de devengación tenemos sociedades civiles que acumulan a la cuestión de flujo, y si nos vamos a estímulos tenemos un reciclo de personas morales que sería todo flujo
considerando algunas deducciones autorizadas como deducción de inversiones que se van todavía a tasas máximas, pero considerando este panorama, no todos los contribuyentes tributan de la misma manera. Tenemos régimen opcional de grupos, tenemos agapes, tenemos coordinados transportistas, que aunque puedan estar en el mismo panorama de ser una persona moral, no todos van a tributar de la misma manera. Para esto necesitamos conocer bien a nuestros contribuyentes para poder hacerle cumplimiento a la ley del impuesto sobre la renta e impactarlo dentro de mi estructura financiera, no multiplicando la utilidad contable por el 30%, sino que necesitamos esta famosa conciliación contable fiscal para ver cuáles son las partidas que tenemos en los dos mundos y poderlas aplicar. Y dentro de esto también podría entrar una persona física de más de 4 millones obligada a llevar contabilidad. Es que aquí estamos hablando que esta de los 4 millones, de lo que serían... De los más, ¿no? Ajá. Estamos hablando que la contabilidad no está cumpliendo una obligación legal, ni siquiera un tema fiscal, sino estamos hablando que la contabilidad se hace como resultado de ese procesamiento contable y es la emisión de estados financieros con el objetivo de un tomador de decisiones. Entonces, si hay una persona física que necesite estados financieros para una toma de decisiones, a fuerzas necesita la contabilidad, independientemente del ingreso o de las obligaciones fiscales. Ahora, ya nos vamos a las obligaciones fiscales y ya veremos si entramos, de acuerdo a regla miscelánea, al tema de cumplimiento de la llamada contabilidad electrónica, que para efectos prácticos es una contabilidad diferente a la contabilidad financiera. No existen dos contabilidades, pero los enfoques están encausados con algo diferente. Entiéndase, una persona que tiene un puesto de venta de zapatos, oye, él tiene que llevar contabilidad, posiblemente de acuerdo a regla miscelánea no tenga que estar presentando contabilidad electrónica, pero él como tomador de decisiones para ver si su negocio va bien o está mal, necesita información contable financiera para esa toma de decisiones, y es ahí donde entramos, que hay un régimen para personas físicas, que es actividad empresarial y profesional, que el cual pudiera ser que en la declaración anual le pidan el balance general y un estado de resultados y el control del inventario, pero al final de cuentas él necesita mayor información para efectos de esa toma de decisiones. Bueno, ¿te parece? Sí, porque creo que es mucha información para nuestra audiencia y para que vaya quedando mucho más claro. Si empezamos con la definición, impuesto causado, ya quedamos que es el impuesto sobre la renta, por supuesto que contablemente tiene sus asientos, fiscalmente se determina, pero ¿cuál es ese impuesto diferido? Definición y cómo se calcula. A ver, el impuesto diferido, de acuerdo a la D4 y también como referencia con la norma internacional, con la NIC número 12 o la IAS número 12, se utiliza a través del método de activos y pasivos, en donde yo comparo mis activos contables contra mis pasivos, contra mis activos fiscales, comparo mis pasivos contables contra mis pasivos fiscales. ¿Qué es lo que busca este método de activos y pasivos para efectos de incorporar el impuesto diferido? Dentro de nuestra estructura financiera tenemos una diferencia que se está tratando de conciliar a través del impuesto diferido de partidas que ya generaron una deducción, partidas que ya generaron una acumulación o partidas que no tienen un impacto fiscal. Esas las vamos determinando comparando ese valor contable contra el valor fiscal, y con eso lo incorporamos dentro de nuestra estructura financiera para poder conciliar el beneficio de que si pagamos hoy anticipadamente un impuesto, lo vamos a poder utilizar para impuestos que van a ser en el futuro, o viceversa. Si el día de hoy estoy adelantando una deducción, el impacto que me va a generar cuando no tenga la deducción más adelante y que tendría que pagar impuesto porque no voy a poderlo disminuir contra una base de ingreso que sería como estaríamos pagando el impuesto sobre la renta.
El impuesto diferido, a través de este método de activos y pasivos, lo que busca son las diferencias temporales, se suman las pérdidas fiscales que se van a amortizar en el periodo establecido de acuerdo a la ley y los estímulos fiscales que la norma le llama crédito fiscal. No me gustaría utilizar este término de crédito para no generar confusión, pero es lo que nosotros conocemos como estímulo fiscal, que es un beneficio que me permite disminuir el pago de impuesto, lo sumo y eso es lo que yo voy a incorporar dentro de mi impuesto diferido, que a la suma del impuesto causado determinaría el impuesto a la utilidad. ¿Y dónde reflejo ese impuesto a la utilidad? El impuesto a la utilidad se refleja en el estado de resultados cuando es del periodo. Ejemplo, si es de 2024, tendría que estar en resultados 2024. Si es obviamente de resultados de ejercicios anteriores, tendríamos que irnos a una cuenta de capital para impactarlos hasta allá. Pero los dos van en resultado porque el impuesto, tanto el causado como el impacto diferido, forma parte de mi análisis del periodo, de mi contabilidad y de las utilidades o pérdidas que se pudieran estar generando. En ese orden de ideas, tendríamos nosotros que incorporarlo como una naturaleza de gasto, que aunque sabemos y lo hemos llamado a un socio incómodo el SAT y que tenemos que pagarle la cuestión del impuesto, para nuestros números es un gasto. El impuesto para nosotros es un gasto. No estoy hablando que sea un gasto deducible porque ni siquiera me diría el artículo 28 que el ISR es un gasto no deducible, pero para nosotros financieramente forma parte de una operación de una naturaleza de gasto y se disminuye de las utilidades o aumentaría en su caso las pérdidas que nosotros pudiéramos estar teniendo. Si lo veo en esa tesitura, nosotros lo tenemos en resultado y el impacto es hacia un activo o hacia un pasivo, que normalmente les llamamos las cuentas activo por impuesto diferido o pasivo de impuesto diferido. ¿Qué es lo que me dice cuando tengo yo un activo? Que yo tengo un beneficio que voy a dejar de pagar impuestos hacia adelante. ¿Y qué es lo que me dice el pasivo? Que sería una obligación que yo voy a estar pagando un impuesto por este cálculo diferido más adelante. Entonces va en el estado financiero, pero la pregunta de los 64,000, porque en este lapso de la conversación empezaste a platicar de que tenemos que analizar el tipo de régimen en el que está nuestros clientes o a la persona que asesoramos. Entonces, si lo que hace este impuesto diferido es hacer comparaciones entre el efecto contable y fiscal, ¿podríamos definir quién está obligado? O sea, ¿qué régimen está obligado? Porque yo entiendo que un reciclo o una persona que tributa por flujo de efectivo, cuyo a lo mejor en su operación, quiero pensar que en una planeación adecuada solo factura lo que va a cobrar, pues obviamente no va a tener esas diferencias contables fiscales. Fíjate que, salvo los no deducibles, ¿no? Fíjate que es una muy buena pregunta y aprovecharé para aventarme un comercial. En próximos días vamos a tener aquí un curso taller referente a impuesto a la utilidad a través de IMEFI Capacitación, en el cual vamos a estar desarrollando algún caso referente a lo de la determinación del activo, del pasivo diferido y también tasa efectiva, tasa causada, tasa diferida, que son elementos de análisis financiero que me ayuda justamente para la toma de decisiones. Así que informes ahí a través de IMEFI Capacitación. Creo que vale mucho la pena el que ustedes lo pudieran involucrarse. Ahí van a salir la cuestión de los informes más adelante. Pero retomando un poquito el tema, para efectos de identificar, antes de hablar del reciclo, primero te diría, los no contribuyentes que llegan a caer como entidades no lucrativas. El concepto no contribuyentes hay veces que sí pagan impuesto y hay que tener cuidado con esa diferencia entre las donatarias y que los que por naturaleza no llegan a pagar impuesto. Pero las entidades no lucrativas en principio no determinarían un impuesto diferido porque ni siquiera estarían determinando un impuesto al causado, un impuesto a la utilidad, salvo algunas ocasiones especiales que hay que ver el tema de regímenes. Pero esos son los que sí te podría excluir de tajo, los no lucrativos, que no tendrán que determinar el impuesto diferido.
Pero ahora, entrando al reciclo, que como bien comentas, al momento de que yo pueda hacer un papel de trabajo, siempre me tengo que preguntar, y un ejemplo se los voy a poner: caja, ¿lo voy a acumular en el futuro? La respuesta lógica sería no. Oye, caja, ¿la voy a deducir en el futuro? Mi respuesta el día de hoy debería de ser un no. Esa caja es sin una repercusión fiscal. Entonces, si es una que no tiene una repercusión fiscal, no va a tener ningún impacto diferido. Ahora, me voy al reciclo. En el reciclo, todas las partidas que yo voy a tener son contables, pero no voy a tener ninguna partida fiscal, salvo el que puede ser la naturaleza de clientes. ¿Por qué? Porque como clientes de una persona física, independientemente esté facturado o esté con un CFDI, tendríamos que tener en cuenta que ese CFDI tendrá que ser cobrado para efectos de que pueda ser acumulable para la cuestión del reciclo. Entonces, salvo cuestión de clientes que pudiera haber una acumulación al flujo de la persona física, en ese caso es la única partida que yo pudiera ver como que jugaría para el impuesto diferido. Para todo lo demás, pensaría que vamos a entrar a una partida sin repercusión fiscal. Entonces, sí se te podría determinar un impuesto diferido, sí, pero creo que el caso que estás planteando sería de los más fáciles para poderlo determinar. Porque cuando hablaste de esta parte de los clientes, es que tengo muchas dudas, pero cuando hablaste de esta parte de los clientes que sí se están considerando, digamos que ahí pudieran entrar los anticipos a clientes. De hecho, una de las partidas temporales identificables hasta en la conciliación contable fiscal es el anticipo de clientes. Anticipo de clientes fiscalmente yo lo tengo que acumular en el momento en que lo cobro o me hace el gobierno, el SAT, la legislación, emitir un CFDI. Pero financieramente ese anticipo de clientes todavía no es un ingreso para mí. De hecho, la norma contable, la D1 que me habla de ingresos, que habla de cómo incorporar el ingreso financieramente para la estructura y toma de decisiones, se considera la devengación del ingreso cuando o a medida se transfiera el control de un bien o de un servicio, que en este caso el anticipo de clientes no ha transferido el control de ese bien o de ese servicio, y por lo tanto me genera una diferencia contable fiscal de naturaleza de ingreso. Por lo tanto, el anticipo de cliente por naturaleza también me debería de generar un impuesto diferido. Lo mismo que el anticipo a proveedores. En el caso del anticipo a proveedores se complica un poquito más porque el anticipo a proveedores no es deducible. ¿Qué es deducible? Se convierte la deducción hasta el momento en que tú tengas el CFDI y ya tengas una devengación fiscal, que en algunos casos puede ser con pago, y hay algunas que pueden ser solamente teniendo el CFDI, la comprobación, para poderlo ser deducible. Pero ahí lo que haces deducible es el gasto, no necesariamente el anticipo de proveedores, que también hay que ver que hay ciertos mecanismos en algunos tipos de casos especiales y en resolución miscelánea hace algunos años que te podían permitir cierta deducción de anticipo a proveedores, pero en la generalidad ese anticipo de proveedores no es deducible. Lo que es deducible es el gasto. Pues la verdad es que el tiempo vuela porque yo cada vez tengo más cuestionamientos al respecto, pero antes de ir a un corte me gustaría decirte que pues tenemos aquí una serie de preguntas y saludos. Paulina Bosch está viendo el programa. César Hurtado dice impuestos a la utilidad y pregunta, ¿base bruta o base neta? ¿Y qué tal los hybrid tax? Hybrid tax. Sería los híbridos, impuestos híbridos. Impuestos a la utilidad, base bruta o base neta. A ver, impuesto a la utilidad, lo vuelvo a retomar, la norma lo consideraría como una
una recopilación o suma de dos naturalezas de impuestos que son en el ámbito financiero, que sería el impuesto causado. El impuesto causado no es que sea una base neta o una base bruta, sino es una determinación del impuesto sobre una ley fiscal que, hablando en términos generales de un título 2, tengo lo que serían mis ingresos acumulables menos mis deducciones autorizadas, menos la PTU pagada a los trabajadores, me va a dar una utilidad o pérdida fiscal, menos las pérdidas de ejercicios anteriores que me puedo amortizar, me va a dar un resultado fiscal. Entonces no es una utilidad bruta ni es una base neta, sino estaríamos hablando que es un resultado de acuerdo a la causación del contribuyente en particular para poderlo impactar dentro de la estructura contable. Ahora, el impuesto diferido es una diferencia de un impacto diferido entre activos contables y activos, información contable contra información fiscal. Entiéndase ahí que no tendremos una base como una formulación, sino es un comparativo entre dos naturalezas que son enfoques financiero y fiscal. Ahora, hablando de impuestos híbridos, aquí en México ya no tendríamos un tema de un impuesto híbrido. ¿Cuál es un impuesto híbrido que pudiera estar identificando? Podría ser lo que teníamos hace tiempo con el impuesto al activo. El impuesto al activo no era un segundo impuesto sobre la renta, era un impuesto complementario a lo que sería el impuesto sobre la renta, que había diferentes formas de poderlo determinar y ese complemento. Cuando hace ratito hablaba yo de la cuestión del YETU, el YETU, aunque lo utilizaba para efectos de poder acreditar en algún tema contra el ICR, en realidad eran dos impuestos separados y se terminaba pagando siempre la cuestión del mayor. Aquí ni siquiera puedo llamar un impuesto complementario, sino eran dos diferentes tipos de impuesto. Entonces, actualmente, como tenemos la cuestión de la ley de impuesto sobre la renta, de acuerdo al régimen, casi te podría decir, o tú eres uno de devengamiento o tú eres un tema de flujo o al momento de cobro o pago, pero no podríamos tener ese concepto aquí en México como lo estaría entendiendo la pregunta, un impuesto híbrido, no. Sí, inclusive vuelve a comentar que la mejor manera de comprender la norma contable del impuesto a la utilidad es a través de la metodología de tax accounting, ¿no? O sea, bueno, Javier Martínez dice, en las notas de los estados financieros debemos incluir en la nota del ISR de qué tipo de contribuyente se trata. Creo que es un comentario. Bueno, en principio lo que sería impuestos a la utilidad te estaría diciendo la determinación del impuesto causado, la determinación del impuesto diferido, la determinación de la tasa efectiva, la determinación de la tasa causada, la tasa diferida y la conciliación entre estas. Ahora, si enriquecemos dándole una naturaleza de qué tipo de contribuyentes y cerca de la política para determinar un impuesto, ayudaría mucho a la cuestión del lector. Pero esta, si la pones como una nota a la D4 o la pudieras incorporar a una de las primeras notas que ponemos en los estados financieros cuando empiezas a hacer la descripción de la entidad económica y qué tipo de régimen pertenece, ayudaría mucho para un ámbito realmente fiscal. Pero si tú lo pones en la nota del D4, un tema concentrado de un resumen o una política de en qué título pudiera estar o cómo determinas la cuestión del impuesto causado, ayudaría mucho a un lector que no conociera en cuestión de impuestos para más o menos ver cómo lo están determinando en la estructura financiera. Dice también en una nota los estados financieros o incluir en el ER la tasa efectiva de impuesto a la utilidad, estado de resultados, me imagino, la tasa efectiva de impuesto a la utilidad que se determina incluyendo los impuestos causados y diferidos. Sí, es la que estaba comentando, la tasa efectiva, que sería esa tasa de impuesto a la utilidad, porque ahí me da un análisis financiero. Si yo pago una tasa legal, ejemplo, del 30% y mi tasa efectiva me sale del 45%,
yo tendría que conciliar, porque yo le tengo que decir al usuario de la información por qué razón, si todo el mundo paga el 30%, por qué razón estoy pagando el 45%. Y eso se nota con partidas temporales, que puede ser un anticipo de clientes que contablemente no lo tengo como ingreso y fiscalmente ya anticipé un pago de impuesto, o podría ser por culpa de las partidas definitivas como los no deducibles, un ajuste anual por inflación acumulable, que tendría que dar la explicación por qué hay tanta diferencia entre la tasa legal y la tasa efectiva. Bueno, pues antes de irnos a un corte, te manda saludar Héctor Rudy Torres. Bueno, a todos, buenos días. Y nuestro querido profesor Sergio Abarca Telles manda saludos. Muchas gracias, profe, un saludo. Ojalá pronto podamos coincidir. Y pues amigos, vamos a ir a un pequeño corte para dar cierre a este interesante tema. Soy la maestra María Lucía García Mejía, especialista fiscal. Espero que estén muy bien. Quiero invitarlos a mi próximo curso de donatarias autorizadas y la declaración de transparencia. ¿Saben que ya no existe la autorización condicionada para las donatarias? Pues en este 2025 hubo varios cambios a las reglas misceláneas. Pues en este curso vamos a conocer en esos cambios. Conocerán todas las declaraciones que debe de presentar una donataria, así también como la declaración de transparencia. Es muy importante conocer todas las obligaciones de una donataria para evitar que se le revoque la autorización, por lo que los espero próximamente en IMEFI. Gracias. ¿Te apasionan los temas fiscales, financieros y laborales? Tenemos el espacio ideal para ti. Sigue nuestras charlas y análisis en IMEFI TV en Spotify. No te pierdas ningún episodio. Dale play y mantente al día. Hola a todos, mi nombre es Mirna Hernández Escamilla. Los esperamos a nuestro próximo curso, en donde vamos a platicar las opciones que tenemos para nuestro retiro, qué herramientas pone a disposición de nosotros el instituto, qué debemos hacer para hacer una buena planeación. Todo esto lo vamos a ver en nuestro próximo curso. Los esperamos. Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Estrada y vamos a impartir un taller que se llama ¿Cómo defenderte de los abusos en las facultades de comprobación? Te prometo que vas a conocer el inicio, cómo se desarrolla y la terminación de las facultades de comprobación. En esto vamos a incluir la visita domiciliaria, la revisión de gabinete y la revisión electrónica. Te vas a divertir, esperamos contar con tu presencia y además vas a poder llevar a cabo esa diferencia entre una facultad de comprobación llevada formalmente a su conclusión. Te esperamos. Muy bien amigos, pues estamos de vuelta. También te manda saludar Edgar Gonzaga Herrera desde Boca del Río, Veracruz. Ojalá que algún día la producción nos lleve, como los programas de televisión, a grabar en diferentes sitios, ¿verdad? Sí, eso estaría súper bien. Producción, hay que ponernos las pilas para salir fuera de aquí de la ciudad y tener otro tipo de invitados, y vamos y probar algún platillo gastronómico de la zona. O por lo menos que sea aquí a la Plaza de Coyoacán, ¿no? Por lo menos para tener un poquito de aire diferente. Muy bien. Bueno, pues estamos de vuelta y pues definitivamente este tema tiene mucho para análisis, para estudio, pero yo le quiero hacer a Rodrigo la pregunta de los 64,000, que la voy a hacer en 3. Primero, ¿todos los contadores debemos de saber esta NIF? Segundo, todos los contadores debemos de aplicar esta NIF en nuestra contabilidad. Y la más importante, ¿cuál es la consecuencia de no aplicar esta norma? A ver, ahorita me vas recordando cada una de las preguntas para irla contestando, pero yo voy a abrir una pregunta todavía mucho más fuerte para esa de los 64,000 pesos. ¿Quién tiene que determinar el impuesto diferido?
O sea, estamos hablando que nosotros como contadores sabemos que la tenemos que determinar porque está dentro de una norma de información financiera. Pero esta me ha tocado ver que mucha gente se avienta la pelotita para ver quién lo tiene que hacer. El impuesto diferido lo tiene que determinar el fiscalista o lo tiene que determinar el contador que hace información financiera. O el auditor. Bueno, que también se lo habían a aventar al auditor varias cosas que el contador no hace, que sería el estado de flujos de efectivo, las notas de los estados financieros, o el auditor. Pero bueno, también hasta con los auditores también podría caer esta misma pregunta. Y para efectos se las voy a contestar. En mi punto de vista, debería de hacer la persona el impuesto diferido, la persona que lo sepa hacer, independientemente de la trinchera en donde esté. O sea, si el fiscalista sabe determinar bien tanto el impuesto causado como el impuesto diferido, que lo haga él. Si el contador normativo, el de estados financieros, sabe determinar impuestos sobre la renta y aparte sabe determinar el impuesto diferido, es la persona ideal para efectos de poderlo hacer. En donde esté la persona que tenga el conocimiento, la capacitación, estamos hablando que es el ideal para efectos de poderlo hacer, sin echarse la bolita, porque es una norma que habla de dos mundos. O sea, no puedo ponerme los ojos cerrados y decir, yo no sé nada de fiscal y no lo voy a hacer, o de la viceversa, yo no sé nada contable, entonces yo no lo voy a poder determinar. Entonces, regresando así a la primera pregunta que decías. ¿Todos los contadores lo tenemos que saber? Todos los contadores la tenemos que saber. En principio, diría los normativos sí. ¿Por qué? Porque en el ámbito en el que estamos desarrollando, al final de cuentas, forma parte de nuestro procesamiento contable. Si yo estoy en un tema financiero, si yo estoy en un tema de costo, si yo estoy en un tema fiscal, seguramente te diría en qué repercusión necesita saber el D4 más que por cultura general o cultura profesional realmente. O sea, si de la D4, no estoy diciendo que sea exclusivamente para contadores normativos, pero creo que el conocimiento sí lo debe de tener más el que desarrolla políticas dentro de una estructura financiera, sí es de cajón, y de los otros pudiera tener un panorama muy general de la norma. La segunda era si todos lo tenemos que aplicar, pero creo que ya lo contestamos cuando vimos quiénes son los clientes, ¿no? Que lo tienen que aplicar, bueno, los contribuyentes más bien, ¿no? Sí, o sea, ahí sí lo podremos otra vez retomar y generalizar. ¿Quiénes son los que lo tenían que hacer? Todas las personas que estuvieran reportando información financiera para un enfoque de toma de decisiones y que determinen un impuesto sobre la renta, tendrían que jugar con este impuesto diferido. Y retomando la pregunta anterior que hablamos de si todos los contadores y que tú dijiste el que lo sepa, ¿eso quiere decir que un contribuyente obligado a aplicar este impuesto diferido pudiera contratar un externo que conociera la norma para que pudiera obtener el resultado? Pues es que fíjate que aprovechando un poquito que toda la gente que nos está viendo, que dicen, oye, ¿qué puedo ofrecer de servicios para atraer más clientes o para poder tener una gama de servicios adicionales? La determinación del impuesto diferido. Yo les puedo decir que yo cotizo de manera independiente a los auditores, a los mismos contadores que no lo saben hacer, me contrato para efectos de yo determinar el impuesto diferido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, sería conocer la naturaleza del contribuyente, conocer la norma y emito un informe muy parecido a lo que puede ser, por ejemplo, un actuario al hablar del pasivo laboral, un informe muy parecido como puede ser una persona de precios de transferencia. Entrego mi reporte, entrego los resultados y hasta se platica con los contadores, con los auditores, para efectos de poder llegar a un punto de tener todos el mismo panorama, en este caso contable fiscal, del impuesto diferido. Ahí tenemos un campo que sí pudiéramos estar aprovechando, porque se los digo, yo lo aprovecho. A mí me han buscado solamente y exclusivamente para determinar el impuesto diferido. Exacto. Y la última es, si no la aplico, ¿hay alguna consecuencia?
pues quisiera exagerar hasta el punto de multa, sanción, infracción. ¿Qué pasa con el contribuyente que no está aplicando este impuesto diferido? Bueno, en principio, si nos vamos al impuesto causado, sí, ahí tendríamos multas, es tema constitucional y la obligación de contribuir al erario público, y lo tienes que hacer de manera correcta. Si no, sí puedes tener muchas cosas que pueden llegar hasta un tema de caer en términos de defraudación fiscal, simulación fiscal, y ya problemas muy graves en la no determinación correcta del impuesto causado. Pero ahora vamos al impuesto diferido. La repercusión que pudiera yo identificar que una entidad económica no determina el impuesto diferido y no lo impacte dentro de la estructura financiera y está siendo auditada por un auditor externo, lo que le podrían poner es una salvedad como mínimo. ¿Qué es una salvedad? La salvedad es cumplió cabalmente o cumplió razonablemente con las normas de información financiera en los estados financieros, salvo, o sea, es un pero no cumplió la D4. Y pero lo minimizan con la cuestión de una salvedad, diciendo que no tiene un impacto dentro de la estructura financiera. Por lo tanto, normalmente cuando no se está determinando el impuesto diferido y que y están siendo auditados, lo pueden poner como una salvedad, salvo para los ojos de este auditor que dijera que el impacto es tan grande que podría generar una opinión negativa, que ahí estaríamos hablando que los estados financieros no presentan razonablemente la estructura financiera o no hay un cumplimiento de las normas de información financiera, pero eso es cuando es un tema muy grande, que en este caso, durante mucho tiempo en mi práctica profesional, lo que he llegado a ver cuando es la determinación del impuesto diferido es que se queda mediante una salvedad. Ahora, una repercusión que se puede dar no es un tema legal, o sea, no te van a multar por un tema fiscal, por un tema de no tener el impuesto diferido, pero esto puede ser un mal administración de la entidad económica y que ante un problema entre socios o accionistas de la entidad económica, esta puede ser una excusa de que no se está cumpliendo con procedimientos de análisis y que pudieran estar boicoteando o querer cambiar al control administrador. Que este tipo de elementos me ha tocado verlo, no necesariamente en impuesto diferido, pero por ejemplo cuando no hay una reserva legal, una reserva que no tiene una repercusión meramente fiscal, se puede tener como salvaguarda para un enfrentamiento entre socios o accionistas. Si no hay un cumplimiento de la norma y esto puede estar avalado por un contador, que es importante incorporar el impuesto diferido para una toma de decisiones, podría ser una causal de un mal manejo de administración para esa toma de decisiones y como elemento para que algunos accionistas minoritarios puedan tomar el control. Creo que eso es lo más grave que pudiera yo estar identificando. Para todo lo demás es, si no hay un tema de cumplimiento, pues ya muchos dicen, pues como no tomo decisiones o como yo soy la única persona que toma decisiones, no lo necesito, estaríamos como que salvando un poquito de ese aspecto. Y bueno, ya para despedirnos quisiera comentarte que Héctor Alemán pregunta, ¿esa salvedad es para efectos financieros solamente? Sí, bueno, hay que considerar que hay algunos auditores que determinan un dictamen, una opinión fiscal, que conocido con el formato CIPRED. En el CIPRED normalmente te hacen preguntas para efectos del llenado de las notas a los estados financieros y también de la cuestión de las salvedades, en el cual este dictamen financiero cuenta con salvedades con o sin impacto fiscal. Esta, con la pregunta y complementando lo que le estaba diciendo hace ratito, debería de ser una salvedad sin efecto fiscal. Sería un poquito para aclarar la pregunta. Pues de verdad, Rodrigo, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por aceptar venir al programa. La verdad es que se aprende mucho siempre escuchando a todos los colegas que nos han venido a visitar. Y pues ya para despedirnos, no sé, una recomendación que quieras hacerle a nuestra audiencia, reinvítalos al curso que va a haber aquí.
Bueno, de nueva cuenta los invito, ahí deberían estar apareciendo la cuestión de los informes que vamos a estar hablando de la D4, impuestos a la utilidad, van a ser por ahí en unos cuantos días, así es que investiguenlo a través de su ejecutivo de capacitación, y es más, hasta ver si les pueden dar un descuento, a ver qué onda, que lo dijo Rodrigo en el programa de Contadora Digital, ahí que lo está diciendo, a ver, vamos a ver si les dan, aunque salga del bolsillo de aquí de IMEFI, no, porque los otros no. Estoy segura que por supuesto que IMEFI siempre tiene una muy buena opción para nuestros queridos colegas y la audiencia del programa, y pues de verdad muchas gracias, ojalá que no sea la última vez que nos visites, porque sé que podemos hablar de muchos más temas que por ahí pues siempre están a la orden del día. Y ahí sí me gustaría también decirle que sí, cuando gusten, que sabes que hacemos una buena dinámica para poder platicar sobre temas en específico, y podemos abarcar muchísimas cosas. Y también nada más una adicional, yo tengo un canal de YouTube también donde subo información profesional, van a poderme encontrar con mi nombre, Rodrigo A. Ramírez Venegas, allí en YouTube, y también hay mucho contenido que también tú amablemente también me has acompañado en algunas emisiones, y creo que complementa mucho lo que está haciendo la labor de IMEFI desde hace algunos años, y la labor también un poquito de lo que yo estoy haciendo a través de la cuestión de las redes sociales. Así es, pues busquen por ahí a Rodrigo, que siempre su contenido es interesante, y pues no me resta más que agradecer como siempre a mis queridos amigos y colegas el acompañarnos, a nuestra directora Jessica Rueda Rentería por la confianza depositada en una servidora, y a mis chicas súper poderosas de producción que hacen posible que lleguemos hasta donde ustedes estén, sin importar el tiempo y la distancia. Así es que nos vemos en un próximo capítulo de Contador Digital. Descubre los cambios más recientes en la contabilidad electrónica. Acompaña a Yadir Albor en este espacio informativo, solo por IMEFI TV.